Bienvenidos a Buceo Predator, el canal donde exploramos las historias más impactantes del buceo, las leyendas que marcaron una época y los combates que definieron carreras. Hoy nos adentramos en la vida de un verdadero guerrero del ring, un ícono del buceo mexicano que dejó una huella imborrable en la historia del deporte, Eddie el Terrible Morales. Vamos a escuchar entonces la presentación. En una humilde casa de Tijuana, Baja California, nació el 1 de septiembre de 1976, un niño que cambiaría la historia del buceo mexicano. Eddie Isaac Morales Elvira creció en un entorno donde el buceo no era un deporte, sino un legado familiar. Su padre José Morales había sido un buceador profesional y poseía un gimnasio en la ciudad, un santuario de refuerzo y disciplina, donde los jóvenes con sueño y grandeza entrenaban para forjar su destino. Desde muy pequeño Eddie pasaba horas observando a su padre entrenar y a otros buceadores, absorbiendo cada movimiento, cada consejo, cada gota de sudor, y creía que la lona del gimnasio. ¡Felicitado! Con apenas 5 años, Eddie ya mostraba una inusual fascinación por los guantes y en el ring. Su padre, con la visión de alguien que conocía el sacrificio necesario para triunfar en el buceo, no le regaló nada por un simple hecho de ser su hijo. En cambio, lo puso a prueba con entrenamientos duros y exigencias que pocos niños de su edad podrían soportar. Bajo su tutela, Eddie aprendió los fundamentos del buceo, perfeccionando su jazz, su defensa y sobre todo su mentalidad guerrera. No había privilegios en la casa de Morales, solo esfuerzo, disciplina y la firme convicción de que el trabajo arduo es la única ruta al éxito. La vida en Tijuana no era fácil, las calles ofrecían tentaciones y peligros, pero Eddie en el gimnasio se convirtió en un refugio, un lugar donde podía canalizar su energía y darle sentido a su vida. Su padre, consciente del talento que poseía su hijo, comenzó a escribirlo en torneos locales, donde rápidamente destacó por su agresividad y su técnica refinada. No peleaba solo por ganar, peleaba por demostrar que tenía el corazón de un campeón. Cada golpe, cada victoria, cada sacrificio lo acercaba más al sueño de convertirse en campeón mundial. Tijuana era una ciudad brillante y caótica en los años 80 y 90. Sus calles llenas de vida reflejaban tanto la esperanza de quienes buscaban oportunidades como la dureza de quienes sobrevivían en su entorno. Los desafíos constantes, la frontera con Estados Unidos representaba un montón de posibilidades, pero también de obstáculos para quienes no tenían los recursos para cruzarla legalmente. Para muchos jóvenes tijuanenses el buceo no solo era deporte, sino una salida, una manera de demostrar su valía en la sociedad, que a menudo les cerraba las puertas. En México, la sombra de leyendas como Julio César Chávez, Rubén Púas, Olivares y Salvador Sánchez se cernía sobre cualquier joven que aspiraba a la gloria en el buceo. Pero lejos de intimidarlo, esto solo encendía más el fuego dentro de Eddie. Sabía que para hacer el nombre debía buscar a los mejores y demostrar que estaba hecho del mismo material que los ídolos que había admirado desde niño. No bastaba con ser bueno, tenía que ser excepcional. De Tijuana, Baja California. Su padre no solo le enseñó a lanzar golpes, sino a pensar estratégicamente dentro del ring. El buceo no es solo fuerza, es inteligencia. Solía decirle a José Morales a través de intocables horas de entrenamiento. Eddie aprendió a leer movimientos de sus oponentes, a anticipar golpes y a responder con precisión y contundencia. Sus primeros combates amateur fueron una muestra de su determinación. Desde el primer momento quedó claro que no era un peleador común. Su resistencia, su técnica y su valentía lo defendían del resto. El ascenso de Eddie en el mundo amateur fue meteórico. Sus combates se volvieron legendarios en el circuito juvenil de Tijuana, y pronto, con una confianza inquebrantable y un estilo feroz, estaba listo para dar el salto al profesionalismo. A los 16 años, con un récord amateur impresionante y una determinación inquebrantable, debutó en el mundo profesional. Así comenzaba la historia de un guerrero que con el tiempo se convertía en uno de los más grandes campeones de México ha dado. Lesión o no, lo que tiene en el ojo izquierdo. Pero antes de llegar a la cúspide había muchas batallas por librar. Su debut profesional no fue un camino fácil y la competencia en la división de peso pluma era feroz. Los primeros años en su carrera fueron una prueba de resistencia tanto física como mental. El sacrificio de entrenar todos los días sin descanso, de soportar golpes, de mantener una dieta estricta, de rechazar tentaciones y de enfocarse en un solo objetivo: la gloria. De toda naturaleza y sorpresas como el haber visto al jaguar. El nombre de Eddie Morales comenzaba a sonar en el mundo del boxeo profesional. Por cada pelea ganada, cada victoria lo acercaba más al sueño de ser campeón mundial. Pero también traía consigo mayores desafíos. La presión aumentaba, los rivales se volvían más duros y las exposiciones más altas. Sin embargo, el joven tijuanense no se amilanaba. Su carácter indomable lo hacía destacar en el mundo donde todos eran más fuertes. La mentalidad de Eddie Morales está clara. No solo quería ser campeón, quería dejar un legado, quería ser recordado como uno de los grandes, como aquellos ídolos que los había inspirado, y para ello estaba dispuesto a darlo todo. Cada día en el gimnasio, cada sesión de sparring, cada sacrificio, lo acercaba paso a paso al destino. Su historia apenas comienza y el mundo del boxeo está a punto de presenciar un ascenso de un verdadero guerrero.
Llegando. El 29 de marzo de 1993, a la edad de 16 años, Eddie Morales debutó en el boxeo profesional en Tijuana. Su primer pelea fue contra José Oregel, un rival experimentado que no esperaba encontrarse con un joven tan decidido y feroz en el ring. Desde el primer asalto quedó claro que Eddie no era un debutante común. Su estilo agresivo combinado con técnica refinada hizo que Oregel tuviera problemas para descifrarlo. Morales se movía con confianza, lanzaba combinaciones precisas y castigaba con dureza a su oponente. Uno de los... La pelea terminó con una victoria por nocaut en el segundo asalto. La potencia y velocidad de sus golpes hicieron que los aficionados comenzaran a hablar de como si fuera una estrella de boxeo. Aquella noche marcó el inicio de una carrera que pronto lo llevaría a los primeros planos del deporte, aunque este momento no quedó registrado en video. Eddie Crawford, que viene para Con cada nueva pelea, Morales demostraba que su victoria inicial no había sido casualidad. Su ascenso en el circuito mexicano fue vertiginoso. Enfrentar a rivales más experimentados, consolidándose su reputación con un peleador impecable. Sus combates eran espectaculares, llenos de emoción, donde llegaba claro que no solo tenía talento, sino una voluntad inquebrantable de triunfo. Promotores y analistas empezaron a fijarse en el joven tijuanense que ganaba peleas con una mezcla perfecta de técnica y agresividad. Cada victoria lo acercaba a su gran objetivo, convertirse en campeón mundial. El 6 de septiembre de 1997, Eddie Morales se enfrentó al mayor reto de su carrera hasta el momento, la pelea por el título mundial super gallo de la WBC ante el legendario Daniel Zaragoza. Zaragoza, un veterano de 39 años, era un campeón experimentado con una carrera llena de triunfos y una resistencia que había frustrado a muchos oponentes. Para Morales, este combate no solo significaba la oportunidad de alcanzar la gloria, sino también una prueba definitiva de que estaba en la cima de la élite del boxeo mundial. Daniel Zaragoza no era cualquier rival, era un maestro del oficio, un veterano con más de 60 peleas, campeón en varias ocasiones y símbolo de resistencia. Apodado el Ratoncito, Zaragoza era conocido por su estilo incómodo zurdo, con una habilidad inmune de frustrar a sus rivales. Tenía 39 años, Morales apenas 21. Pero Daniel no llegó al ring a retirarse, llegó a demostrar por qué aún era campeón, y Morales llega a arrebatarle esa corona con todo el fuego de su juventud. La precisión era quirúrgica, derechazo al cuerpo, gancho al rostro, movimiento lateral, otra vez directo a la mandíbula. Zaragoza respondía como un buen campeón, no se rendía. Cada golpe de Morales recibía una respuesta. Una guerra se estaba cocinando golpe a golpe. Y entonces comenzó a notarse la diferencia, la juventud, la potencia y la precisión. El cuerpo de Zaragoza comenzaba a ceder, pero su espíritu aún resistía. Zaragoza daba señales de desgaste, Morales en cambio parecía con más energía que al principio. La esquina de Daniel sabía que estaban al límite, pero no había marcha atrás. Con solo 21 años, Eddie Morales se consagraba campeón mundial super gallo del Consejo Mundial de Boxeo. No solo había derrotado a una leyenda, había anunciado su legado al mundo del boxeo, como el futuro inmortal del ring. Y así nació el grito que lo acompañaría por años: Terrible Morales. Esa noche no solo marcó el nacimiento de una leyenda, también fue el adiós de otra. Daniel Zaragoza anunció su retiro poco después de esa pelea. Había defendido su título hasta el final, con honor y valentía. Dos generaciones se cruzaron en el mismo cuadrilátero. Una entregó el centro, la otra lo levantó con el hambre de que había todo por conquistar. La victoria sobre Zaragoza catapultó a Morales al estrellato internacional. Revistas lo destacaron como el futuro boxeo mexicano, y no se equivocaron. En los años siguientes, el Terrible Morales construiría una de las carreras más icónicas de la historia del boxeo. Campeón en 4 divisiones distintas, protagonista de una de las trilogías más intensas de todos los tiempos contra Marco Antonio Barrera. Pero esa es otra historia. Esa noche de 1997 no solo cambió una carrera, cambió la historia del boxeo mexicano. Eddie Morales no solo se convirtió en campeón, se convirtió en símbolo, en leyenda, en uno de los más grandes. Y lo mejor de todo es que todo apenas estaba empezando. Ese derechazo selló la historia, marcó un antes y un después, y puso en el mapa mundial a un joven tijuanense, Eddie el Terrible Morales. Una trilogía brutal, técnica contra fuego, cerebro contra corazón, México dividido, el mundo hipnotizado. 19 de febrero del año 2000, Mandalay, Las Vegas. El mundo del boxeo se detenía para ver dos trenes chocar en la categoría Super Gallo. Ambos mexicanos, ambos campeones, ambos con orgullo desorbitado por los poros. Desde el primer segundo no hubo estudios, no hubo tanteos. Morales y Barrera salieron a matarse. El primer asalto ya parecía el último, combinaciones, ganchos, uppercuts, defensas rotas por pura furia. Durante 12 rounds se dieron con todo, ninguno cedió, ninguno retrocedió. Fue una guerra que dejó a los comentaristas sin voz.
Esto no es boxeo, esto es una guerra sin cuartel. Al sonar la campana final el público estaba de pie. Algunos lloraban, otros simplemente no creían lo que habían visto. Pero la polémica estalló de inmediato, muchos vieron ganar a Barrera. Incluso varios jueces se mostraron incómodos, pero el resultado era oficial. Morales 1, Barrera 0. El odio nació allí, alimentado por el orgullo, el rencor, la controversia. Morales celebró, Barrera prometió venganza. Erin Morales llegó invicto, 35 peleas, 28 knockouts, campeón mundial en peso super gallo, un asesino elegante desde Tijuana. Marco Antonio Barrera también cargaba dinamita en los puños, venía de una racha demoledora tras una sorpresiva derrota ante Junior Torres. Muchos pensaban que su carrera estaba acabada, se equivocaron, lo que ambos compartían era más que talento, era una rivalidad que crecía con cada titular, con cada entrevista, con cada cruce de palabras. El respeto era un lujo que ninguno estaba dispuesto a conceder. Morales y Barrera salieron a intercambiar como si el reloj marcara el round 12. Gancho va, gancho viene, ya el rostro, uppercut a las costillas. El respeto, si alguna vez existió, se evaporó en los primeros 30 segundos. La guerra había comenzado. Morales apostaba por el alcance, derechas rectas, combinaciones que cortaban el aire como cuchillos. Barrera respondía como bestia, trabajó al cuerpo, ganchos a las costillas, cada golpe sonaba como una explosión. No era solo un boxeo, era castigo compartido, un pacto silencioso entre dos hombres que decidieron dejarlo todo, absolutamente todo en el ring. Ni un paso atrás, nadie cedía, era una pelea sin dueño, sin control, sin tregua. En los últimos asaltos Morales resucitó como si la caída lo hubiera activado, volvió con combinaciones furiosas directo a la cabeza de Barrera, pero Barrera respondía con técnica y corazón desbordado. Esto es una pelea de campeonato mundial como pocas veces hemos visto. En el round 12 fue poesía en violencia, nadie dominó, nadie se rindió, se lo dieron todo. Decisión dividida y el ganador es Erin Morales. Los abucheos no se hicieron esperar, muchos vieron ganar a Barrera, incluso hoy 20 años después se sigue discutiendo el resultado. Esta noche no hubo perdedores, solo dos guerreros que se cruzaron el infierno y salieron inmortales. Morales y Barrera ya no eran solo campeones, ahora eran mitos vivientes. Y todos sabían lo mismo, esta historia necesitaba una segunda parte. La primera batalla fue para Morales, pero la guerra apenas comenzaba. Después del infierno que vivieron en el 2000, después del robo que muchos aún no perdonan, una sola palabra queda flotando en el aire: revancha. 22 de junio del 2002, Grand Guard de la Arena Las Vegas, peso pluma 126 libras, dos mexicanos, dos campeones, un solo destino. En la conferencia de prensa los ánimos estaban caldeados, Morales como siempre arrogante: le gané una vez y lo volveré a hacer, no hay duda. Barrera con una calma fría solo dijo: esta vez no habrá controversia. En el aire se respiraba tensión, orgullo y una necesidad de cerrar heridas abiertas. Ambos se estudiaban, pero hay algo diferente. Morales como siempre va hacia adelante. Barrera lo espera, no se precipita, observa, controla. Esto no es lo que esperábamos. Morales empieza a conectar con fuerzas sus derechas, rectas se estremecen, pero Barrera responde con precisión quirúrgica. Un contragolpe, dos, y Morales empieza a frustrarse. El feroz terrible está perdiendo la paciencia. Barrera comienza a dominar el ritmo de la pelea, controla el ring, maneja la distancia, cada golpe tiene un propósito, y mientras tanto Morales sigue con su estilo de guerra total, pero sus golpes no son tan limpios, no son tan efectivos. Barrera esquiva, responde, gira, en un torero frente a un toro. Explota la acción, ambos intercambian combinaciones en un festejo de puños, pero una vez más es Barrera quien impone el orden. El cansancio se nota, pero Barrera sigue firme, técnico, sereno. Morales, aunque agresivo, luce desordenado. La esquina le grita: presiónalo, pero no hay forma. Barrera se mueve como un fantasma que conecta como un cirujano. El público de pie, ambos lanzan todo lo que se les queda, una ráfaga brutal, gritos, sudor, orgullo mexicano en su máxima expresión. Suena la campana final, se acabó. Los jueces entregan sus tarjetas: 115 a 113, 115 a 113, 116 a 112. Ganó Marco Antonio Barrera por decisión unánime y la arena explota. Morales incrédulo, Barrera con el rostro serio, pero los dos ojos brillantes. Habían esperado 2 años para este momento y lo logró. Pero eso fue no solo una victoria, fue una declaración. La declaración de un peleador que aprendió a dominar la guerra con la mente.
Las reacciones no se hicieron esperar. Muchos medios que antes daban a Morales como el favorito, ahora se rendían ante la nueva versión de Barrera. Una clase maestra de boxeo, un plan estratégico perfecto, la redención completa y los fanáticos divididos, como siempre, pero muchos reconocieron esta vez la victoria, no quedaba dudas. Esta pelea no fue una revancha, fue una definición. Morales siguió siendo un guerrero de 1000 batallas, pero Barrera demostró que podía hacer más. Pudo pelear con furia, pero eligió pelear con inteligencia y ganó. Una guerra convertida en arte, una revancha convertida en justicia, y el capítulo inolvidable que preparó el camino para una tercera pelea que llegaría años después. Barrera vs Morales 2 no fue solo una pelea, fue una lesión de adaptación de orgullo, de boxeo puro, y la primera fue una guerra salvaje, la segunda fue una sintonía técnica, una danza brutal y hermosa entre dos titanes. ¿Cuál fue tu favorita? ¿La guerra del 2000, la obra maestra del 2002 o la batalla final del 2004? Déjanos en los comentarios. Toda trilogía legendaria tiene un primer impacto, una revancha inolvidable y un capítulo final que lo decide todo. Hoy vamos al 27 de noviembre del 2004, la noche en que Marco Antonio Barrera y Eddie el Terrible Morales cerraron su rivalidad, una rivalidad que se había convertido en historia, en mito, en uno de los legados más grandes que haya visto el boxeo. Pero antes de sonar la campana, ¿sabías que esta tercera pelea fue tan pareja, tan intensa que aún hoy sigue generando debate? Primero fue el 2000, una guerra sin cuartel, después el 2002, una lesión táctica y ahora 2004. Ambos habían cambiado. Barrera había madurado como peleador, ya no era el joven destructor de los 90, era un hombre con un legado, un campeón consagrado. Morales por su parte seguía siendo un guerrero, un peleador nato con fuego en el alma y acero en los puños. Su récord era impresionante, pero aún tenía una espina clavada. Cada uno tenía una victoria, cada uno había probado el sabor del triunfo y el reclamo. Ahora era tiempo de acabar con las dudas. Miles de mexicanos, estadounidenses, fanáticos de todo el mundo esperaban la campana. Ambos entran al ring con el rostro serio, no hay saludos, no hay sonrisa, solo historia y cuentas por saldar. Y suena la campana. Ambos salen con respeto, pero con intensidad, intercambian jabs, se miden, se estudian. Morales luce más agresivo, Barrera más paciente. La pelea se enciende, Morales presiona, lanza combinaciones largas, Barrera responde con contragolpes precisos. Pero aquí pasa algo curioso, Barrera, el más técnico, ahora se mete al terreno de Morales, lo enfrenta de tú a tú. El combate está en el punto más alto, ambos conectan, ambos sangran, es una batalla sin pausa. Morales conecta un upper, Barrera responde con un gancho al hígado, el público estalla. Momento clave, Morales conecta una derecha brutal, Barrera tiembla, pero no cae, resiste en los últimos 30 segundos, responde con furia. La pelea se convierte en una guerra táctica y emocional, ambos lo dan todo, sus esquinas le gritan como locos, el público está de pie. Todos miran al centro del ring, los jueces han hablado, 115 a 113 Barrera, 115 a 113 Morales, 115 a 114 Marco Antonio Barrera, victoria por decisión mayoritaria para Barrera. El estadio se parte en dos, Morales molesto no lo acepta del todo, Barrera con la mirada firme levanta los brazos. Era el final, el punto capítulo, la última vez no había revancha. La polémica no tardó en encenderse, muchos vieron ganar a Morales, otros creyeron que Barrera hizo lo suficiente, las tarjetas eran cerradas, la pelea igualada, pero al final los jueces premiaron la técnica, el control y la precisión. Barrera había ganado y con ello la trilogía. Morales nunca lo aceptó por completo, pero con los años ambos reconocían que fueron el uno para el otro, su espejo, su prueba final, su igual. La trilogía Barrera vs Morales no solo es una de las mejores en la historia del boxeo mexicano, es una de las mejores de todos los tiempos. 3 estilos diferentes, 3 guerras distintas, 3 lecciones de boxeo, coraje y corazón. Ambos se enfrentaron con el mejor momento de sus carreras, ambos se exigieron lo máximo y ambos salieron grandes en lo que entraron. Morales fue fuego, Barrera hielo y juntos fueron una tormenta perfecta. ¿A quién viste ganar esa noche? ¿Crees que Morales fue robado o Barrera fue un justo vencedor? Déjalo en los comentarios. Y ojo con esto, porque la historia de Eddie el Terrible Morales no termina ahí. Después de esa trilogía brutal, Morales siguió peleando, sorprendiendo al mundo y en varias ocasiones, y se ganó el lugar entre los más grandes de todos los tiempos. Si quieres que te cuente con lo que vivió después de su guerra con Pacquiao hasta la historia de regreso que nadie esperaba, dale like, comenta y suscríbete al canal para no perderte lo que viene. Tu apoyo decide si seguimos contando esta historia. Majority decision and new